Bueno, pues entonces empezamos con la lección número 4 de este curso que se llama Enseñando Clases, ¿no? Cómo enseñar clases. Y hemos visto entonces ya lecciones 1, 2, 3 y hoy vamos a la lección número 4 que es ambiente positivo para el aprendizaje. Hay una frase que tenemos ahí al principio, ¿no? Al principio ahí en el manual que me gustó mucho, dos frases que incluye esta lección de Albert Einstein, que es un gran científico que legó muchas cosas, ¿no? A la humanidad, que hubo mucho aprendizaje acerca de él. Es una persona, pues, aparte, muy inteligente, con mucho raciocinio, ¿no? Y él era un maestro, ¿no? O sea, aparte de todo, él era docente, él era un maestro, y algunas frases que tiene, unas que me gustaron dice la primera, yo no enseño a mis alumnos, solo les proporciono las condiciones en las que pueden aprender. Wow, ¿no? O sea, aparte de que en realidad este hombre era un gran maestro, o sea, sí era un gran profesionista en cuanto a la docencia, él dice, yo no les enseño, solo les proporciono las condiciones en las que ellos pueden aprender. Imagínate cómo serían los alumnos que aprendieron con este hombre, ¿no? Con todo el conocimiento, con toda la capacidad que tenía, y pues en esta frase podemos ver un poco cierta modestia de él, ¿no? En cuanto a sus capacidades, pero tiene razón, o sea, en realidad tiene razón porque esa es la labor del docente y es lo que vamos a ver hoy, generar un ambiente positivo, un ambiente agradable, un ambiente seguro, ¿no? Inclusive, donde podemos aprender. Si se da este contexto, el alumno aprende más, el alumno aprende mejor, el alumno aprende más fácil, ¿no? En esto. Entonces, eso es algo importante que tenemos que tomar en cuenta también, ¿no? Desde generar un ambiente positivo. A mí me llama mucho la atención la labor que hacen, por ejemplo, los doctores, ¿no? Ah, yo he estado o he estado mucho últimamente en hospitales por mi papá, por algunas personas que hemos luego visitado, hemos estado, y te das cuenta cómo los doctores se vuelven insensibles, ¿no? Ante la necesidad humana, ante el dolor humano. Aunque a veces le exageramos los humanos y no queremos tener nada de dolor, los doctores se vuelven insensibles, ¿no? Y ya les pesa mucho su labor. Pero, por ejemplo, ahora que estaba con un joven, le preguntaba, ¿qué vas a estudiar? Y dice, doctor, ¿no? Le digo, ¿y por qué? O sea, ¿por qué medicina? Si es algo difícil, es algo muy laborioso, muy tardado. Me dice, porque es una forma en la que creo que puedo servir a Dios a través de las personas, ¿no? Entonces dije, wow, pues, qué padre, ¿no? En esto. Sin embargo, ojalá y que los doctores, que siempre mantengas ese amor por el servicio, ese amor por la gente, porque es sumamente cansado, ¿no? El llevar a cabo una labor como los médicos, ¿no? Como lo que hacen los doctores. Pero hay, por ejemplo, un doctor que se llama Randy Pauch, no sé si lo han visto. Él combina esta parte del ambiente precisamente, ¿no? Él combina esta parte de dar un mejor ambiente a los pacientes y donde los ambientes se pueden sanar mejor, más rápido, donde el ambiente le proporciona alegría, un lugar, porque conocemos los hospitales como pues, lugares así tremendos, fríos, insensibles, ¿no? Y entonces, si podemos generar cierta alegría, entonces a él le llaman el médico de la risa, ¿no? Entonces genera cierta alegría en los pacientes y eso eleva como, pues no sé si las defensas o qué glóbulos, no sé qué será en los pacientes y hace que rápido se compongan, o sea, se compongan mejor, o bien, pues por lo menos su enfermedad sea más llevadera, ¿no? Entonces, si trasladamos eso a un aula, no sé si los docentes lo han visto, porque siempre la parte de las aulas es como, pues una cuestión seria, ¿no? Pero si lo podemos hacer divertida, si lo podemos hacer agradable, si lo podemos hacer acogedor inclusive, puede ser que el aprendizaje también sea mucho mejor. Entonces es lo que vamos a ver en este día. Y vamos a empezar primero ahí en el manual. Déjenme compartir aquí la pantalla para que luego todos puedan ver aquí una parte. Podemos ver ahí, primero vamos a hablar un poquito acerca del sistema nervioso y el proceso de aprendizaje, ¿no? Un poquito acerca de esto y que nos va a dar a entender el por qué aprender esto, conocer estos aspectos en nuestra vida puede ser muy importante en una labor de enseñanza. Entonces, tenemos ahí en la primera que vamos a analizar el cerebro, ¿no? El sistema nervioso que parte del cerebro y se comunica con todo nuestro cuerpo. Y si recuerdan, cuando hablamos de los canales de aprendizaje, pues hablábamos de visual, ya hablábamos de auditivo, pero también de kinestésico, ¿no? Que el kinestésico es la experiencia, es el hacer, el practicar, el tocar, el experimentar, ¿no?
Entonces, también esto es a través de nuestro sistema nervioso. Todo nuestro cuerpo tiene terminales nerviosas, todos los pies, los dedos. ¿Qué pasa cuando te pegas en el dedo chiquito del pie? ¿Qué sientes? ¿Por qué te duele? Si es lo último del cuerpo, ¿por qué te duele? Pues porque tiene estas conexiones nerviosas, ¿no? Que conectan con todo el cuerpo y a pesar de que es la parte más chiquita, pues te duele un montón, ¿no? O sea, si nos pegamos en un dedo, si alguien nos pega, todo lo sentimos porque son conexiones nerviosas que hay en todo nuestro cuerpo. Entonces, no solo los ojos, no solo los oídos, sino todo, ¿no? O sea, el tacto, el gusto, el olfato, todo es importante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace, como tenemos ahí, qué es lo que hace? El sistema nervioso central tiene como función percibir los estímulos del mundo exterior, todo a través de este sistema y nuestros sentidos, ¿no? Y transmitir estos impulsos nerviosos involucrados en las sensaciones y dirigirlos a los centros de elaboración, dice ahí elaboración, pero es de elaboración. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca del cerebro. Alan, por favor, ¿nos puedes leer ahí en la primera parte? Sí. Fuerte para que escuchen los que vean la clase. Desde el sistema nervioso y el proceso de aprendizaje. No, el cerebro y su relación con los procesos de aprendizaje. Dice, el cerebro y su relación con el aprendizaje. La neocorteza se divide en dos hemisferios cerebrales. Allí sucede el razonamiento, la conducta intencionada, el lenguaje y las funciones intelectuales como solución de problemas. La planeación, la imaginación y la creatividad. Ok, la neocorteza es esta parte que tenemos, ¿no? Este es nuestro cerebro, está dividido en dos, si nos abrieran, está dividido en dos, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Cada uno tiene una función. Y en esto tenemos que aludir a la sabiduría mayor a nosotros, ¿no? A la sabiduría de un Dios que nos crea y que lo hace de esta forma, ¿no? Con un aspecto de cómo funcionamos específicamente, ¿no? Con ciertas capacidades, ¿no? Nos divide en dos partes, ¿no? Una derecha, una izquierda. Los estudiosos de esto dicen que todavía aparte de esto, el hemisferio derecho controla toda la parte izquierda y el hemisferio izquierdo controla toda la parte derecha de nuestro cuerpo, ¿no? O sea, son estas funciones que afectan de un lado y del otro, ¿no? Y cada uno tiene ciertas funciones y como lo estás mencionando, estos dos hemisferios, ahí sucede la parte del razonamiento, la parte de la conducta, el lenguaje, funciones intelectuales como la solución de problemas, la planeación de ciertas cosas, la imaginación, ¿no? Porque podemos imaginar, ¿no? Y la creatividad, el ser creativos, ¿no? Que es lo que vamos a ver en nuestra última lección. La lección número 6 va a ser la creatividad en el aula. ¿Qué tan creativos podemos ser como docentes? A veces no somos muy creativos, a veces tendemos solo a repetir lo que vemos y nosotros podemos crear otros modelos también, ¿no? En esto. Vamos a ver cada hemisferio, qué es lo que hace, qué es lo que controla, qué funciones tiene, ¿no? Entonces, Miguel, un poquito fuerte para que escuchen, hemisferio izquierdo, por favor. Selecciona lo importante de lo que no es, acomoda detalles, investiga sobre el tema, acomoda partes y su relación con el tema principal y prepara el material para la elaboración. Generalmente en el entorno educativo se promueve el uso de palabras, números, símbolos y abstracciones, obstaculizando el uso de todo el potencial que el estudiante tiene en su cerebro. Los procesos conscientes se llevan a cabo en el hemisferio izquierdo. Ok, entonces hemisferio izquierdo, ubica tu hemisferio izquierdo, ¿no? Tiene estas funciones, ¿no? Ordena información, o sea, tiene mucho orden. Este hemisferio es como más lógico, más razón, ¿no? Mucha razón. Selecciona cosas que son importantes de las que no lo son, ¿no? Acomoda detalles, ¿no? Entonces, cuando de repente queremos entender algo, pues este es el hemisferio que nos ayuda, ¿no? El hemisferio izquierdo hace investigaciones, acomoda, ¿no? Hace relaciones con temas, ¿no? Nos lleva a preparar materiales, ¿no? Y en la parte educativa se promueve, por ejemplo, el aprendizaje de las palabras, los números, los símbolos, ¿no? Ciertas abstracciones y un poco obstaculiza, ¿no? El uso del potencial que el estudiante tiene en su cerebro, ¿no? Porque limita, ¿no? a ciertos aspectos. Entonces, la parte también importante es mencionar que todos los procesos conscientes se llevan del lado izquierdo, que a entender de la psicología es un porcentaje pequeño, es un porcentaje bajo, un 10%, ¿no? De lo que procesamos de información, un 10%, o algunos dicen que hasta un 5%, es consciente. Todo lo demás es inconsciente. Hemisferio derecho,
Alan, Dice, por favor. ocurren las funciones cognitivas no dominantes que incluyen la conciencia, el visualizar la idea central o general, crear imágenes, combina y elige colores, visualiza la estructura del mapa, estableciendo asociaciones y conexiones y almacena información para usar después. La conjugación de estas tareas sucede en el cerebro, es decir, es en el cerebro en donde a través de procesos cognitivos básicos y superiores se propicia el aprendizaje, ¿no? Entonces, fíjense, como vemos acá, es realmente en el hemisferio derecho donde podemos tener estas funciones cognitivas, ¿no? Cognitivo tiene que ver con cómo aprendemos, ¿no? Exactamente cómo aprendemos y que incluyen la parte de la conciencia, ¿no? Visualizar ciertas ideas centrales, generales, crear imágenes, hacer combinaciones, colores, cosas, ¿no? Estructuras, mapas, ¿no? Hacemos conexiones también, asociaciones, se almacena información. Entonces, todo esto es en la parte de nuestro hemisferio derecho. Generalmente también llamamos, le llaman a los que han estudiado esta parte, le llaman la parte lineal y la parte lateral, ¿no? La parte lineal es lo que hacemos siempre, lo que hemos aprendido a hacer, lo que repetimos, lo que conocemos ya y trabajamos ya de una forma, llamémosle un poco repetitiva, lo que vamos haciendo siempre. Hemos aprendido a hacer las cosas de una determinada manera y lo repetimos, lo vamos haciendo de esa forma, ¿no? Lo vamos repitiendo generalmente. Pero la parte lateral es la que se sale de las reglas, es la que se sale de los esquemas. Y yo creo que si pensamos un poco en Jesús, él era lateral, ¿no? Él tenía una parte lateral, ¿no? Una parte de predominancia no lineal, sino lateral, porque todos se quejaban de Jesús, ¿no? O sea, todos se asombraban de Jesús. Digo, algunos, los que se veían amenazados se quejaban de él, ¿no? Los maestros de la ley, los fariseos, los saduceos, se veían amenazados por Jesús por cómo pensaba él, por cómo estaba razonando las cosas y cómo las mostraba y cómo las enseñaba y la forma en que trabajaba. Entonces era diferente a los demás maestros que había, ¿no? Jesús era un rabino, Jesús era un rabí, ¿no? Y enseñaba a la gente. Tenía un cierto esquema como los demás rabinos, pero era diferente, era distinto. Entonces él tenía una forma distinta de trabajar las cosas, una forma más creativa. Y dice la Biblia, lo que hemos aprendido en estos días, que la gente se asombraba de su forma de enseñar, ¿no? Porque enseñaba, pero no como los demás, dice como todos los demás. Entonces, ese es algo característico en los maestros, ¿no? Que podemos ver hoy. Cuando tú ves un maestro diferente, cuando tú ves a alguien que está haciendo las cosas diferentes, te asombras, ¿no? O sea, te asombras y dices, ¿por qué él actúa diferente? ¿De dónde aprendió? ¿Qué hizo? ¿Qué tiene en su cerebro que puede actuar diferente? Y nos asombramos así con diversas profesiones también, ¿no? Cuando alguien actúa diferente, piensa diferente, hace cosas diferentes. Finalmente tenemos una combinación entre los dos, pero es actuar no lineal, sino actuar de forma un poco más lateral, ¿no? En cuanto a nuestros hemisferios y podemos participar en ello, ¿no? Sí. Hermano, es cierto que dice que los hombres utilizamos nada más un hemisferio y que las mujeres utilizan Los dos. Pues no lo sé, puede ser que tengan razón, porque las mujeres son más emocionales, ¿no? Nosotros somos más racionales, el hombre es más racional, y las mujeres pues son más emocionales, pero también a la vez son en cierto punto racionales, ¿no? Entonces, podemos manejar estos dos hemisferios como con esa característica y pues seguramente, ¿no? Yo creo que puede ser que las mujeres tengan mayor capacidad en esto que los hombres, inclusive le llaman que ellas tienen como un sexto sentido, ¿no? Que tienen habilidad para hacer dos cosas a la vez. No, Puede de ser, dos entonces, que cosas. ellas hayan desarrollado más esto. Fíjense cómo, pues Dios nos da distintas capacidades, ¿no? En estas cosas. Sí, sí, porque, por ejemplo, yo veía que mi esposa podía estar viendo su novela, planchando, y todavía por acá contestándole a su amiga, y todavía no sé dónde tenía otro ojo que decía, ¡hey, chamaco, deje eso ahí! Y decía yo, órale. Y yo nada más me enfocaba, o me enfoco Sí, en un el hombre se puede enfocar en una cosa, ¿no? Y las mujeres tienen distintas habilidades de poder hacer varias cosas a la vez. Para los hombres también es posible un poco, pero es más difícil, ¿no? O sea, es más difícil esta cuestión. Entonces, a mí, por ejemplo, me gusta luego estar trabajando, haciendo algo, a veces en la computadora, y a la vez pongo en segundo plano un video, un audio, y lo estoy oyendo, ¿no? O sea, estoy oyendo, pero de repente sí, me es difícil concentrarme en las dos, pero me gusta, ¿no? Me gusta intentarlo esa parte, pero bueno, es así como funciona un poco nuestro cerebro a través de estos procesos cognitivos básicos, ¿no? Y entonces, básicamente, en el hemisferio izquierdo es donde se genera el aprendizaje. Vamos a ver qué tan importante es.
Ahí el siguiente párrafo lo voy comentando, lo voy leyendo. Dice, el aprendizaje sucede en el cerebro, donde la información adquiere significado y sentido de acuerdo a los procesos cognitivos. ¿Qué es lo que pasa? Perdón, aquí pausa. Yo recibo información, ¿no? O sea, estoy recibiendo información del exterior y la proceso a través de mis ojos, ¿no? A través de mis oídos, a través de mis manos, a través de mi olfato, a través de mi boca, pero a través también ya vimos de todas las terminaciones nerviosas que podemos tener, ¿no? Entonces es un proceso cognitivo. El cerebro tiene la capacidad de asimilar, ¿no? A través de, pueden ser repeticiones, ¿no? A través de explicaciones, ¿no? En cuanto a lo que hacemos. ¿Cómo aprende un niño pequeño? ¿Cómo va aprendiendo? Porque cuando nace está en ceros, la memoria está en ceros, ¿no? Y actúa por instinto, simplemente, ¿no? O sea, actúa por instinto. ¿Qué es lo que pasa cuando tiene hambre? O sea, yo creo que siente como nosotros un vacío en el estómago y dice, tengo hambre, pero no puede hablar. Él no tiene la capacidad de hablar, no sabe hablar inclusive, tiene que aprender a hacerlo. Entonces, por instinto, ¿qué es lo que hace? La boca, ¿no? O sea, la boca. Por instinto, la boca a mamar para poder comer. Y cuando él come, queda satisfecho y está tranquilo, ¿no? Pero vuelve a llegar ese vacío y otra vez el instinto, ¿no? O sea, el instinto es llorar y buscar. Pero no se queda ahí, no se queda en esa parte. Tiene que ir aprendiendo. O sea, le tenemos que ir enseñando, ¿no? A hablar, le tenemos que enseñar a caminar, ¿no? Le tenemos que enseñar a pensar un poco en ciertas cuestiones. ¿Cómo son estos procesos de aprendizaje de los niños? Todos ustedes que han sido papás, yo también. ¿Cómo son estos procesos? Pues, a base de repetición, Repetición, de observar. ellos observan, nosotros vamos enseñando. Es mucho esta parte, ¿no? ¿Cómo conocen su mundo? Al principio todo es a través de la boca. Todo se lo llevan a la boca. Todo. Y tenemos que enseñarles no. O sea, le estamos diciendo no te lo lleves porque es peligroso, porque está sucio, porque... Entonces el niño tiene que ir aprendiendo que no es por la boca, sino es por las manos, ¿no? Pero al principio tu instinto le dice por la boca no. Tenemos que irle enseñando, ¿no? Estas partes. ¿Ibas a decir algo? No, eso precisamente, todos se llevan a la boca, como que todos quieren probar. Exacto. Todos quieren probar. A ver, sí, por la cuestión de que piensan que es, no sé si es comida o qué será, pero todo es a través de esta parte. Ok, entonces, esto es proceso, es un proceso, ¿no? Donde hay una entrada de información, yo la absorbo, ¿no? Y después la salida es el aprendizaje, ¿no? O sea, la puesta en práctica de lo que yo aprendí. Entonces, el aprendizaje, dice, es más efectivo cuando los participantes pueden ser productivos, cuando tienen algo interesante, divertido, emocionante que hacer, cuando las situaciones le generan expectativas. Entonces, si yo pretendo solamente darles información, pero no es algo que se pueda poner en práctica, como lo que vamos a después también a hacer un poco, pues sí, o sea, ciertamente se retiene una parte, se retiene algo, pero dice, el aprendizaje puede ser más efectivo cuando hay algo productivo, cuando yo puedo poner en práctica, cuando puedo hacer algo, cuando se me hace interesante descubrir esta parte, cuando hay diversión inclusive, ¿no? En medio del aula, ¿no? Cuando me emociono, porque hoy qué vamos a hacer, ¿no? O sea, hoy qué vamos a ver, qué tema. O sea, no es sencillo, pero tiene una forma de poder hacerlo, ¿no? O sea, en realidad como docentes podemos hacer esta parte, causar cierta curiosidad, ¿no? Yo creo que en nuestros alumnos podría ser. No sé, cuando de repente en los domingos, en las predicaciones, no sé si les pasa, pero cuando ya sabes que va a predicar cierta persona, o inclusive cuando lo ves subir, ¿no? Cuando ves que va a subir y todo, pues ya te predispones un poco, ¿no? Si te cae bien, si te gusta el predicador y todo, pues ya la hiciste, ¿no? O sea, como, qué bueno, ¿no? O sea, ya me gusta, pero cuando te cae mal, ya así como, no voy a dormir, piloto automático. Para mí no tanto el predicador. ¿El que dirige que los cantos o...? Bueno, todo puede ser, ¿no? Ajá. Sí, porque el predicador, como quiera que sea, es palabra de Dios, pero el que dirige no. Dije, hay veces en que ya, según uno se predispone, otra vez. Puede ser ahí, ¿no? Entonces, pero bueno, esa es la clave. Podemos aprender a hacer las cosas, podemos aprender a manejar esto, a generar ciertas situaciones y conducir un grupo, ¿no? O sea, conducir un grupo de personas. Entonces, es en el cerebro donde se suscitan estos procesos cognitivos, lo que ya decíamos. Enseñar con todo el cerebro implica
que en la labor docente se ayude al alumno a utilizar también todo su cerebro con la situación de aprendizaje. Es decir, se tiene la necesidad de formar individuos con pensamientos críticos, que es el hemisferio izquierdo haciendo análisis, y creativos, hemisferio derecho, haciendo síntesis, ¿no? Un poco. Entonces, es esta combinación. Si solo utilizamos uno, el aprendizaje no será completo. El aprendizaje será un poco más difícil, ¿ok? Vamos a ver qué tan importante ahora. Vamos a entrar a la parte del ambiente del aprendizaje. Me quise hablar un poco acerca de esto para tener un poco una introducción acerca de cómo aprendemos, ¿no? Con nuestros hemisferios y tener también este modelo, ¿no? De alguna forma, con las dos funciones cognitivas que tenemos entre uno y otro de los dos hemisferios. Y nuevamente otra frase que tiene ahí de Albert Einstein. Dice, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo, ¿no? Que es otro maestro nos decía en una clase, dice, la definición de locura es, ¿se acuerdan? ¿No? ¿No la han visto? Bueno, yo creo que la van a ver por ahí con el instructor que se llama Ignacio Bárcenas. Él dice, la definición de locura es querer tener resultados distintos y hacer lo mismo, o sea, hacerlo con el mismo método, con la misma forma, ¿no? Es la definición de locura. Y Albert Einstein dice, si buscas resultados distintos, pues no hagas siempre lo mismo. O sea, si tú quieres enseñar mejor, si tú quieres que tu forma de enseñar sea mejor, tu audiencia aprenda, pues busca, ¿no? Si tú quieres resultados distintos, no hagas lo mismo, practica otra forma, piensa, planea otros procesos, ¿no? Exacto, sí, totalmente, sí. Exacto. Sí. Sí. Sí, me llamó la atención lo que dice Alan, ¿no? Hace ratito que comenta, dice, el predicador no importa tanto porque es la palabra de Dios, pero en realidad yo puedo ser muy mal para transmitir la palabra. O sea, puedo ser pésimo para transmitir. Digo, la palabra es la palabra, ¿no? Como tú comentas, pero yo puedo ser muy malo para transmitirla, ¿no? Y digo, aún siendo muy malo, puedo dejar cierta enseñanza, ¿no? O sea, entre los oyentes, pero también puedo enseñar más, puedo tener más capacidad para poder enseñar, ¿no? Entonces, el ejemplo es Jesús, el modelo es Jesús, el nivel es Jesús. Entonces, tenemos que buscar acercarnos a Jesús. Si yo hago siempre lo mismo, mis resultados serán siempre los mismos. Pero si yo cambio las cosas, si yo busco mejorar las cosas, mis resultados podrán ser mejores, y mi apariencia, mi modelo, mi actuar será más como Jesús. Sí, sí, los canales, ¿no? Ajá. Su poder, su fuerza, sí. Claro. Estamos hablando de los 5 pasajes y contarlo a la conversación, comprender mejor. Claro. Así es. Sí, sí, sí. Primer párrafo, Alan. Primer párrafo. Dice, la educación es un acto social comunicativo. Ocurre en espacios y tiempos definidos donde se congrega una comunidad con un motivo específico, aprender. Ese espacio social está autorizado por la sociedad y tiene como propósito el formar al nuevo talento humano que le va a ayudar a sostenerse y a desarrollarse en el futuro, logrando que todos sus miembros tengan una mejor calidad de vida. Digo, cuando hablamos de esto podemos entender que es una escuela, ¿no? O sea, un espacio, un aula, ¿no? Donde se ha generado, el mismo gobierno provee estos espacios, estas instalaciones, ¿no? Nuestros hijos van a estos lugares, ¿no? Ahorita están de vacaciones, pero generalmente a estas horas están en las clases, están aprendiendo, están en estos procesos, en este acto social comunicativo donde se congrega la comunidad, ¿no? Como menciona acá, con la intención de que aprendan algo, ¿no? Al final del curso les hacen un examen que dice si aprendieron o no aprendieron, ¿no? Esta parte. Y esto va por niveles, va gradualmente creciendo, ¿no? No le podemos enseñar a una persona de 8 años lo que le enseñas a uno de 20, ¿no? Porque se supone que el cerebro va madurando. Dicen también la parte de la psicología que el cerebro no acaba de madurar como hasta por los 25 años. O sea, en realidad, nuestro cerebro por fin
deja entre de crecer, de aprender, de madurar, o sea, no de aprender exactamente cosas, sino de su capacidad completa de aprendizaje hasta los 25 años, ¿no? Entonces, que es más o menos cuando un profesionista empieza a desarrollar su actividad laboral, ¿no? Cuando sales de la escuela, un poquito antes tal vez, ¿no? De acuerdo a las edades, pero realmente es cuando dicen, estás listo para tomar decisiones importantes en la vida, como casarte, como hacer ciertas cosas, emprender un negocio, desarrollar bien tu profesión, y esto también derivado de todo el aprendizaje que ha llevado a lo largo de los años, ¿no? Entonces son estos procesos que vamos llevando. Por favor, Miguel, la literatura educativa. Un espacio de reunión para la actividad educativa en la que participan actores, recursos y se realizan actividades. Todos ellos involucran interacciones sociales que ayudan a la consolidación de los conocimientos, de habilidades, destrezas y de actitudes de los sujetos que tienen como propósito. Como que esta ha sido la conclusión a la que ha llegado los aspectos educativos de que necesitamos un espacio particular, un espacio propio, ¿no? Como decíamos, el salón, el aula, donde la gente se reúne, participan estos actores, ¿no? Se combinan recursos y actividades para poder generar estos procesos de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje, ¿no? Estos dos aspectos. Sin embargo, no estamos limitados a un aula, ¿no? Y el ejemplo para nosotros es Jesús. ¿Cuál era su aula? ¿Cuál piensan ustedes que era el aula de Jesús? Pues el campo abierto, ¿no? El mundo, ¿no? O sea, el mundo conocido para él en aquel entonces, aunque dicen que al analizar la vida de Jesús, seguramente él no recorrió más de 30 kilómetros en su vida, del lugar donde él nació o donde vivía después, no recorrió más de 30 kilómetros, ¿no? A su alrededor. O sea, hablamos aquí ni siquiera de Toluca, México, ¿no? O sea, estamos ahorita en la clase, o sea, ni siquiera todo eso, pero aún con todo ello, era su espacio, era su aula, ¿no? Y seguramente había lugares donde pues sí se podían como apartar, encerrar, ¿no? Porque esto es importante. ¿Por qué se hace en un lugar privado? Pues por las distracciones, ¿no? O sea, a veces que hay los ruidos, o todas estas cuestiones afectan, ¿no? O distraen más bien la parte del aprendizaje, ¿no? Pero Jesús era muy práctico, ¿no? O sea, increíblemente práctico. O sea, su ambiente era en general todo el mundo, todos los escenarios que podía encontrar, y él tomaba cada cosa para poder enseñarle a la gente. Los ejemplos, ¿no? El campesino, el sembrador salió a sembrar, ¿no? Un día, ¿no? En esto, ¿no? Entonces ponía estos ejemplos, ¿no? Y el hombre que fue, salió de viaje, pero el sirviente se quedó en la casa y que trabajaba, ¿no? Aquel hombre que fue y les dio monedas, ¿no? A sus sirvientes para que trabajara. Y después él se va de viaje otra vez, ¿no? Y les pide que lo trabajen, que hagan algo con ello. Entonces, muchos ejemplos muy prácticos, muy comunes en este caso, para todos los oyentes que él tenía. Entonces, era su forma de poder enseñar mucho con ejemplos, ¿no? Acerca de la palabra de Dios. Entonces, bueno, entonces es un lugar, pero generalmente nosotros lo que hacemos es un aula, un salón, ¿no? Como estamos ahorita en este caso. ¿Qué ambiente generamos? ¿Qué ambiente tenemos, ¿no? Entonces, un ambiente de aprendizaje es un escenario favorable al aprendizaje, en el que intervienen relaciones con el entorno. ¿Quieres decir algo? ¿No? Pues pensé que estaba levantado tu dedo. Entonces, un ambiente de aprendizaje es un escenario favorable al aprendizaje, en el que intervienen relaciones con el entorno, recursos físicos, dinámicas, vivencias socioafectivas, actitudes y condiciones para el uso de los recursos, su disposición espacial y los momentos de interacciones que promueven el aprendizaje. ¿Qué tan importante entonces piensan ustedes que es el ambiente? Así como ustedes lo han vivido, su proceso de aprendizaje. No me refiero específicamente ahorita, sino lo que viviste en la primaria, en la secundaria, la preparatoria, si tuviste la oportunidad de estudiarla, en una carrera ya profesional. ¿Qué tan importante fue este ambiente? Sí. Vamos al campo, ¿no? Ok. El maestro está facilitando toda la estrategia para que tú puedas desarrollar. Puedas aprender. Es muy bueno tener un ambiente muy positivo.
esos ejemplos, esos maestros, ¿no? Esas dinámicas, esas implementaciones de cosas distintas, diferentes, salir de lo cotidiano y sorprender al alumno. O sea, está padre. Por ejemplo, vi un ejemplo ahí en un video de una maestra de cómo recibe a sus alumnos, cómo los recibe para entrar a la clase con un saludo, ¿no? Con diferentes formas, ¿no? Ahí con señas, pero a todos los saluda de diferente forma, ¿no? O sea, o promueve que el alumno lo haga también de diferente forma. Entonces, pues ya de entrada es pensar, o sea, el alumno está pensando, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo lo voy a saludar ahora? ¿Qué voy a hacer? O sea, ya está ahí preparando ciertas cosas. Entonces ya es una dinámica de entrada, ya es una dinámica de entrada, ya preparaste el ambiente, ya preparaste el ambiente. Entonces, es un ambiente agradable, ¿no? Para poder aprender. Entonces, un escenario donde se pueden generar estas relaciones de mejor forma, este acto social comunicativo, ¿no? De una mejor forma. Y entonces, favorece el aprendizaje de los alumnos, favorece todo este entorno, ¿no? Desde la parte de los recursos físicos, que haya pues una pintura adecuada, una iluminación adecuada, correcta, ¿no? Un color agradable, ¿no? A esto me llama mucho la atención siempre los consultorios, ¿no? Porque son como, pues te lo hace como agradable, ¿no? Para que no te sientas mal. Imagínense un consultorio negro, pintado de negro, pues se verá así como que este doctor medio raro, ¿no? Quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe qué me va a hacer, ¿no? Entonces, esa es la parte, ¿no? ¿Cómo diseñar un ambiente? Sí. Sí, he notado que consultorios dentales siempre tienen música muy... Sí, entre la música también, ¿no? Puede ser ahí. En el quirófano antes no había música. Y ahora, Ahora ya hay música. sí, sí, a mí me dijo papá apenas que lo operaron que estaba oyendo música, los doctores tenían ahí su música y creo que no era tan relajante, pero, pero bueno, pues ya es música, ¿no? Finalmente. Sí, ese día que me operaron estaban oyendo rock. Ajá, mi papá también era rock, no me acuerdo qué tipo de rock era, pero estaba bien. Pero te relaja. Pues te relaja, la música al final te relaja, ¿no? Digo, alguna que sí ya metal o algo así más pesado, pues, pero bueno. Vamos a ver ahí, el diseño de ambientes de aprendizaje busca que la planeación y preparación impacten de manera positiva el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero entonces, esto también es un trabajo previo del maestro. ¿Cómo vas a diseñar el ambiente? O sea, lo tienes que pensar tú mismo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo lo vas a preparar? Por eso, en la tarea que vamos a tener ustedes, y los que vean aquí el video también, o sea, la tarea es diseña una clase, pero prepara el ambiente. O sea, ¿cómo vas a preparar el ambiente? ¿Qué vas a hacer? No sé, desde poner a lo mejor una velita aromática, ¿no? Desde, ay, qué rico huele, ¿no? O sea, que los alumnos entren y huelen, ya perciben un ambiente. O sea, algo, una dinámica de entrada, como la maestra, ¿no? De saludar al alumno, algo. Tienes que planear algo para una clase, ¿no? Y combinar con tecnología, y combinar con exposición, y combinar con participación del alumno, o sea, qué tiempo y tiempos, control con los tiempos, todo eso será importante. Entonces, diseñar estos ambientes busca que la planeación y preparación impacten de manera positiva en este proceso que tenemos. Entonces, cuando en una clase se crea ambiente positivo en el cerebro de los alumnos, el aprendizaje se asocia con el placer, o sea, lo disfruto. En general, díganme ustedes, ¿a los alumnos les gusta ir a la escuela? Algunos, sí. Algunos, ¿no? Pero así, si pensáramos o sea, en la mayoría, si tú le dices al alumno, si tú le das la opción, pues, o sea, por ejemplo, a tus hijos, ¿vas a clase o no vas a clase? ¿Tú qué crees que preferiría? ¿Qué crees que diría? ¿Así? O sea, ellos sí. Ajá. Qué aburrido, ¿no? Sí, ¿no? Ok, ok. Son diferentes, cada uno es diferente, pero en general, de repente, si tú hicieras una encuesta con alumnos, con los niños, con jóvenes, en general, yo les pregunté ahora a mis alumnos que regresamos el lunes a clase, les dije, ¿cómo les fue cómo disfrutaron esta semana, cómo les cayó la semana de vacaciones? Dicen, fue muy cortita, o sea, queríamos más descanso, o sea, eso te habla de que, pues sí, obviamente es importante también el descanso, pero de que no tienen muchas ganas de regresar a las clases, ¿no? Entonces, pero si ahora pregunta aquí en esto, si tú asocias las clases, la enseñanza con el placer, ¿qué es el placer? ¿Cómo podríamos definir el placer? ¿Cómo definirías tú el placer? ¿Qué te da placer? ¿Te sientes satisfecho por un lado? ¿Qué más? A gusto. A gusto, es algo agradable, ¿no? O sea, es algo que podrías hacer todo el tiempo. El placer,
Puede ser la comida, puede ser el sexo, ¿no? O sea, te da placer, ¿no? Ciertas actividades te dan placer. Las podrías hacer todo el tiempo, ¿no? Lo disfrutas, ¿no? Generalmente las clases no las disfrutamos tanto, ¿no? Cuando somos estudiantes se nos hace pesado levantarnos y todo, pero cuando sabes que vas a disfrutar, te levantas, pero con energía, con gusto, con gozo, con alegría y lo voy a hacer, lo voy a disfrutar, ¿no? Yo vengo con gusto todos los días, Dice, miércoles todo bien. toca bien. Dice eso, no lo disfruto. No lo disfruto. Bueno, hay de clases a clases, ¿no? En todo. Pero fíjate, si el alumno pudiera asociar placer, ¿no? O sea, la parte de la enseñanza con placer, no, o sea, no tendríamos ningún problema, ¿no? O sea, pero eso lo generamos nosotros como docentes. Y aparte, como menciona aquí, es un efecto que le va a durar toda la vida, ¿no? O sea, no, hay cosas que fueron muy placenteras para ti que no vas a olvidar. Un lugar, visitar un lugar, es hacer alguna actividad, comer algo, ¿no? Eh, el primer beso, ¿no? Por ejemplo, con una chica, o sea, cosas que no vas a olvidar nunca, o sea, que quedan grabadas en tu mente A mí para se me toda anda la olvidando. Ok, pero es este efecto de placer, ¿no? Entonces, siguiente párrafo dice, debemos invitar a los alumnos a ser optimistas, ¿no? O sea, el profesor tiene que ser optimista. Si el profesor es negativo de entrada, tiene una imagen negativa. Yo me acuerdo, por ejemplo, mucho en la prepa, ciertos profesores que tenían una fama de malévolos, ¿no? De bien mala onda. Y pues ya de entrada entras tú con mucho miedo. O sea, ¿cómo puedes aprender tú algo con una fama de ese maestro así? ¿Cómo podrás aprender algo con la fama de alguien que es bien mala onda, que te va a dejar un montón de tareas, que en la primera que te distraigas, te va a llamar la atención, te va a expulsar, o no sé, con cuestiones así, ¿no? Yo me acuerdo que en quinto año, no lo olvido, es el maestro, se llamaba Rodolfo, ¿no? En la primaria. Y estaba muy parecido al profesor Girafales, de hecho así le decía, ¿no? El profesor Girafales. Tenía así la pinta, ¿no? Del profesor Girafales, pero era bien mendigo, ¿no? Perdonen la palabra ahí, pero te aventaba los gises. O sea, si te veías, ¡fum! Te aventaba el gizazo. Ya después sentías el gizazo en la cabeza o en el cuerpo. Los borradores también. Pero de repente, o sea, no le gustaba que estuvieran distraídos. Entonces, para llamarte la atención, te aventaba. O sea, era el tiempo en que todavía los maestros podían hacer esto. Hoy lo hacen y un maestro y te acusan con derechos humanos y vas hasta una multa o no sé, hasta, no sé si hasta la cárcel andas o pierdes el trabajo si hoy un maestro hace esto, ¿no? Pero bueno, o sea, pasaba, ¿no? Pasaba con esto. Entonces, tú ya de entrada te predispones. Con un maestro así te predispones, ¿no? O sea, no puedes aprender. O sea, cero aprendizaje, ¿no? Cero aprendizaje. Pero por el contrario, pongamos un ejemplo de un maestro optimista. Alguien que dice que, o sea, qué bonito día, ¿no? O sea, cómo nos sentimos y hacemos algo positivo, algo alegre, ¿no? No sé, hay ciertos ejercicios para poder hacer esto con optimismo, con, no sé, alguna práctica, pero ya de entrada el optimismo es una entrada, un acceso al aprendizaje. Entonces, tenemos que invitar a los alumnos a ser optimistas, enseñarles a formar parte de ámbitos de cooperación, ¿no? Entre ellos. Somos un equipo, no somos entes separados, ¿no? O sea, venimos y hacemos equipo, a las aulas hacemos equipo, ¿no? La idea es que todos aprendamos juntos, ¿no? Que en ciertas cosas podamos tener cooperación, ¿no? Que podamos tener cierto reconocimiento en labores, en cosas que hacemos, ¿no? Entonces, la idea es motivarlos para que disfruten del aprendizaje y que encuentren su mejor versión de sí mismos, ¿no? Que exploten al máximo el conocimiento, sus capacidades, ¿no? Vamos a hacer esto y que podamos desarrollarlo siempre sin temores, sin restricciones, sin limitaciones, ¿no? Entonces, la motivación es algo que yo diría, tanto extrínseco, o sea, fuera de mí, pero también intrínseco dentro de mí. Si yo le ayudo al alumno a sacar lo mejor de él, lo motivo, pero tiene que venir también con algo de afuera. Es una combinación de estos aspectos. Pero Sí. me acordaba que antes que decías que placer, ¿no? Del beso. Tal vez estaba soñando, estaba dando un beso. Y en eso abrí los ojos y era la Anita que estaba ahí conmigo. No, no es cierto. Pero puede pasar. Pero sí es verdad, hay veces que yo cuando llegué aquí, me admiraba que empezaba la clase y veía Libretas o cosas así. no, comida. Ah. Un montón de comida, ¿no? Ubaldo y sí, todos, ¿no? Yo veía que la ponían sobre la mesa y empezaba el maestro A la clase. la clase y todos comiendo, platicando.
Y para mí ese ambiente no me gustaba, la verdad. ¿Cómo que dijiste eso? Sí, es un desorden aquí. No tienen disciplina, ¿no? Y me iba yo con ese pensamiento. ¿Cómo les permiten sacar, estar comiendo? Y yo pensaba, como allá en donde yo estaba, ahí está prohibidísimo. Inclusive no puedes mascar ni chicle, ¿no? Sí, o sea, hay reglas en todos lados, cada uno. Ahí hay disciplina, ¿no? No puedes decir, me da permiso de baño. No. Tienes tu horario de ir al baño. Cada 50 minutos te dan 10. Entonces, el instructor está hablando todo el tiempo y si alguien ve que está distraído, y entonces ese método sí funcionaba porque todos estábamos atentos. Y cuando llego yo aquí, es totalmente distinto, ¿no? Más informal. Más informal, ¿no? Por ejemplo, la hora de entrada al aula, a las 10, son 15, todavía andamos por ahí. Y ustedes como instructores son tolerantes, ¿no? Como Okay. Pero también me di cuenta que es placentero, es un ambiente diferente, pero bueno, estar estudiando y estar A lo mejor comiendo algo, degustando ¿no? algo. Degustando algo, ¿no? Puede ser. También no influye en que aprendas más o aprendas menos. No sé, fíjate, ahí, no sé, ahí tenemos que preguntarle al alumno cómo se siente con una y con otra cuestión. Pero me gustó algo que tú dijiste, diferente. O sea, porque generalmente decimos esto es bueno y esto es malo, ¿no? Y en la iglesia somos muy dados a eso, ¿no? O sea, en las cosas que hacemos. Decir, no, esto está bien, hermano, pero esto no, esto está mal, hermano, ¿no? O sea, en muchas cosas solemos decir, pero simplemente tú dijiste la clave, diferente. O sea, no es que sea bueno, o sea, mejor o peor, ¿no? Sino simplemente es diferente, ¿no? O sea, es una cuestión diferente. Tal vez, yo creo que habrá maestros sí que tengan ciertas reglas y no, a mí no me gusta que coman por respeto, perfecto, ¿no? O sea, nada más externalo y dilo, ¿no? Y que los alumnos lo entiendan perfectamente y punto, ¿no? Yo particularmente aquí, o sea, aquí, por ejemplo, en las clases de aquí, no tengo ese problema, ¿no? De que los alumnos puedan comer algo y todo, pero, por ejemplo, es diferente, un poco diferente ahí en la universidad, ¿no? Es un poco diferente. ¿Por qué? Porque hay ciertas reglas, ¿no? En este caso allá sí, sí hay ciertas reglas específicamente de la escuela, no tanto del profesor, donde dice, no pueden comer alimentos en las aulas, ¿no? Son ciertas reglas que ellos tienen, ¿no? Entonces no puede, no se puede. Entonces hay que cuidar eso también como alumnos, siendo respetuosos ante estas situaciones, ¿no? Con los maestros o con las reglas ya de una institución como tal también, ¿no? Entonces, bueno, pero simplemente es diferente y eso es la parte del pensamiento lateral que decíamos. Es algo diferente. Es una forma de hacer lo mismo, o sea, la misma actividad de una forma diferente, ¿no? Esa es la parte lateral, donde tenemos que buscar también estas formas de ser diferentes, ¿no? Y nuevamente aludo al ejemplo de Jesús, ¿no? Totalmente de su persona, algo diferente, ¿no? Entonces, existe una correlación entre el ambiente positivo con una clase, en una clase, perdón, con el éxito académico. O sea, hay una correlación directa. O sea, hay una probabilidad de que si hay un ambiente positivo, el éxito académico será mejor, será más alto, ¿no? El porcentaje será más alto. Entonces, si se logra crear un ambiente positivo, el rendimiento de los alumnos se va a potenciar. O sea, puede ser más alto, ¿no? Este rendimiento de los alumnos. Y bueno, vamos a ver a los actores, que en general son dos, ¿no? Uno por una parte el docente y por otra parte el estudiante en estos. Vamos a ver estos dos y hacemos una pausa. Docente, por favor, Miguel. Fíjate, entonces, 3, diseñador, líder y motivador. O sea, ¿qué diseña? El ambiente. ¿Qué diseña? Su clase, ¿no? O sea, hace una planeación, hace las actividades, planea todo esto, ¿no? Es un diseñador, pero también es un líder. ¿Un líder qué características tiene? Un líder influencia a las personas por su personalidad, por su capacidad, por su personalidad, por su forma de pensar, ¿no? O sea, puede influenciar. Y un motivador. ¿Quién es un motivador? ¿Quién tiene la habilidad de motivar? Digo, es un líder. Un líder debe ser motivador. Pero, ¿qué es motivar a los demás? Alentarlos. Creo que va más allá. Impulsarlos a que ellos hagan cosas, ¿no? Exacto, ¿no? Exacto esa parte. O sea, de que realmente los convenza
de hacer cosas, ¿no? O sea, los convence, pero que sea realmente una energía, ¿no? Una energía de sacar lo mejor de ellos, le decíamos la mejor versión de ellos, poderla sacar y que estén convencidos de estar ahí, de participar, de hacer, no sé, todo lo que es la parte de la clase. Entonces, son las características para promover en el estudiante su proceso de aprendizaje. Entonces, hay 4 tareas para el docente como diseñador del ambiente de aprendizaje. Tenemos ahí A, B, C, D. ¿Cuáles son estas 4, Miguel? La primera. Ajá. Buscando crear espacios de educación para el aprendizaje, haciendo disponibles al estudiante los recursos necesarios para sus actividades de aprendizaje y evaluación, de disposición de los materiales, para contribuir a un ambiente agradable y hacerlos accesibles a cada estudiante acorde a sus necesidades. D. Organización según propósitos especiales, donde el estudiante encuentre un entorno sus tareas de aprendizaje. Entonces, son estas 4. Primero, una organización espacial. ¿Cómo está organizado el espacio donde tú das la clase? Puede ser, ya lo decíamos, muy formal, pero puede ser medio informal, ¿no? O sea, puede ser algo sencillo, simple, ¿no? En este caso, pero que sea favorable, ¿no? Desde un poco la luz, ¿no? A mí me gusta particularmente, me gusta más este salón por la luz. Los de acá, los 2 salones contiguos, no hay luz, no entra luz. Es luz artificial, pues pensamos, ahorita no tenemos luz artificial, todo es la luz natural y hay una buena iluminación, me gusta, ¿no? A mí me gusta mucho más esta parte. Entonces, bueno, cada maestro en esta parte lleva esto, ¿no? Dotación para el aprendizaje, ¿no? Hacer disponible al estudiante los recursos, el manual, ¿no? La plataforma, todo que esté disponible en tiempo, en forma, o sea, no sé, para poder iniciar la clase, ¿no? Disposición de materiales, un ambiente agradable, ¿no? Hacerlos accesibles a cada estudiante acorde a sus necesidades. Y por último, propósitos especiales, donde el estudiante pueda encontrar un entorno apropiado, ¿no? Para afrontar exitosamente la tarea que tiene en cuanto al aprendizaje. Entonces, estos 4 son fundamentales y serán preguntas de examen. Entonces, ahí márquenlos, ráyenlos, ¿no? Táchenlos, algo. Y el estudiante, Alan, por favor. Dice, porque debe desarrollar sus estrategias metacognitivas para aprender. Durante su participación también debe valorar el ambiente de aprendizaje. Sus percepciones y experiencias aportan al mejoramiento continuo del ambiente de aprendizaje. Ok. Metacognitivas hace referencia a qué metas tengo yo de aprendizaje, ¿no? O sea, qué es lo que quiero, o sea, qué me planteo yo como un aspecto para poder aprender. Entonces, realmente el estudiante es quien define si ha aprendido o no. Tú le preguntas, ¿aprendiste o no aprendiste? Entonces, ya te puede decir él sinceramente, ¿no? Si lo hizo o no lo hizo. Recuerdan que yo les platicaba que hago una dinámica con algunos grupos en la universidad donde les digo, ponme una calificación y dime por qué, ¿no? Y ya ellos me dicen, ¿no? En ciertas cuestiones me hacen recomendaciones, me hacen observaciones. ¿Y quién es el mejor juez en esto? Pues el alumno, ¿no? El alumno es el mejor juez en esta parte. Entonces, él debe desarrollar estas estrategias metacognitivas para poder aprender y durante la participación que hay en este proceso, valora el ambiente del aprendizaje, sus percepciones, sus experiencias, ¿no? Aportarán al mejoramiento continuo, ¿ok? Entonces, bueno, ¿les parece? Bueno, ¿cómo sabemos que hay un ambiente positivo? ¿No? ¿Cómo nos podemos dar cuenta que en realidad estamos generando un ambiente positivo? Podemos estar intentando algunas cosas y que no haya resultados, ¿no? O sea, o no darnos cuenta que en realidad hay resultados positivos o resultados negativos. Ahí vienen algunos ejemplos, ¿no? Tenemos ahí algunos ejemplos en esto. ¿Nos ayudas, Alan, con el primero? Sí. Dice la página, ajá. 13. 3, porque este es el archivito, después ya les voy a pasar todo completo si quieren al final. Ajá. Hay un ambiente positivo para el aprendizaje. Se sienten respetados, apoyados, apreciados. No. Hay un ambiente positivo para el aprendizaje. ¿Cuándo? El primero, te brincas la siguiente hoja, dice, todos sienten un vínculo con su escuela o institución de capacitación. No sé si ya la tienes por ahí. Bueno, ya el primero lo comento ahorita en lo que lo vas buscando el otro. Ajá. Entonces, todos sienten, ¿no? Bueno, los alumnos sienten un vínculo con la escuela, con su institución. Yo me acuerdo que cuando yo estudié mi carrera, la escuela había sido una muy buena escuela hace varios años, como unos 10 años antes, pero se cerró, me imagino por motivos económicos, alguna cuestión así. Entonces, cuando yo ingresé, a la escuela, apenas estaba retomando sus funciones otra vez, todo.
pero realmente estábamos en una casa, o sea, adaptada como escuela, ¿no? Ahí algunas recámaras eran los salones y cuestiones así. Era una escuela chiquita, no tenía instalaciones deportivas, ah, no era lo que yo había tenido antes, todo lo que yo había tenido antes. Entonces, no me sentía muy vinculado con la escuela, no me sentía muy identificado con la escuela, no me gustaba tanto, ¿no? Pero bueno, es parte a veces las condiciones con las que tú vas estudiando, ¿no? El 2, ahora sí, Alan, si lo Ahora sí, tienes. dice, los alumnos participan. Imagínate esto. Cuando el alumnado está participando, o sea, quiere opinar, quiere expresar, se siente a gusto, ¿no? O sea, está metido en la clase. Te das cuenta que está metido en la clase. Y no solo en las opiniones, sino también en los proyectos, ¿no? Quieren participar en, yo ayudo en esto, yo participo, yo colaboro con esto otro, entonces también es una indicación acerca de esto. Miguel, 3. Y facilitadores, ¿no? O sea, puede ser entre pares, son los alumnos, ¿no? Entre ellos mismos, una relación de apoyo entre ellos mismos, y entre el facilitador, ¿no? Entre el docente, ¿no? En este caso, el maestro, hay una relación de apoyo en proyectos, en trabajo, en investigaciones, en las clases en general. Alan, por favor, Dice, los alumnos. los alumnos tienen la oportunidad de colaborar. Ok, oportunidad. El maestro tiene que generar esas oportunidades de colaborar, ¿no? O sea, puede ser que no las genere. Entonces ellos dicen, pues no tengo ni qué hacer o no puedo participar en muchas cuestiones. Entonces ellos tienen, se les brinda el espacio, se les brinda la forma, ¿no? De poder colaborar con los demás y esto es importante. Puede ser trabajo en equipo, ¿no? Pueden ser algunas otras actividades fuera, extra clase, ¿no? Cuestiones así. La 5, por favor. Ok, entonces todos, ¿no? O sea, hay una idea generalizada, ¿no? Hay un objetivo generalizado, todo es común, ¿no? En esto. Y recuerdo, en esta parte, pues hago referencia mucho al grupo de Jesús, ¿no? A sus discípulos. Al principio tal vez no todos entendían perfectamente, pero ¿qué es lo que dice la Biblia después de que sucede la muerte, la resurrección de Jesús? ¿Cómo era la iglesia? Dice, todos tenían todas las cosas en común. O sea, no había ningún necesitado, todos se apoyaban, si alguien necesitaba algo, pues ahí estaban todos para apoyarle. Entonces, se convierte en esto, ¿no? Se convierte en y dice, y acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. O sea, les gustaba, o sea, había algo que les apasionaba, había algo que les movía a ir, y era el deseo de aprender, pero también algo sucedía ahí más, ¿no? O sea, este ambiente que se generaba, dice, partían el pan, ¿no? Que hacían varias cosas, o sea, entonces era un ambiente adecuado, ¿no? Me acordé de las mesas que decías ahorita, ¿no? De cómo comparten. Entonces, bueno, dice, en un ambiente positivo para el aprendizaje, ¿cómo se sentirá el alumno? Pues aquí hay algunos ejemplos. Se siente respetado por principio de cuentas. ¿Se acuerdan del maestro que les platicaba hace ratito? ¿No? De aquel que, pum, vale, nos aventaba los gises y los borradores. Entonces, no te sientes respetado por el maestro, así, ¿no? Entonces, bueno, te da tu lugar, te sientes respetado, te sientes apoyado, ¿no? ¿Por qué? Porque te escucha, te toma en cuenta, ¿no? El maestro. Te sientes apreciado, fíjate, todavía más. Vamos a ver ahorita cómo generar este ambiente, ¿no? Un poco, y ahí es donde nos vamos a dar cuenta un poco de esto. Pero caramba, si yo paso con mis alumnos, o sea, si pensamos en un maestro que da clases a los alumnos y pasa varias horas con ellos, pues hace esta comunicación, sincronización con tus alumnos, aprécialos, ¿no? O sea, que sean más allá de solamente, pues yo soy maestro, tu alumno y tú aprendes, yo hablo, ¿no? No, que haya más conexión en más otras cosas, ¿no? Más allá de a veces cuestiones que puedan trascender a pues, conocerte un poco más, ¿no? Apreciarte, comentarte ciertas cosas. Se sienten valorados también, o sea, valorado es que tiene valor, ¿no? Yo me siento con un valor para el profesor. Entonces, si yo estoy en esta parte, es porque se ha generado un ambiente positivo. Me siento cómodo físicamente, también a veces las sillas así como están muy incómodas, ¿no? Entonces necesito algo más cómodo también, ¿no? O sea, el mobiliario en las primarias es malo, ¿no? O sea, eso es de madera, o sea, muy, muy incómodo, ¿no? Por ejemplo, acá en la facultad todavía sigue habiendo algunos de esos, pero también en otros ya hay sillas acolchonadas, bancas perdón, mesas para dos. O sea, ya es un ambiente mucho más cómodo, ¿no? También eso será importante. Físicamente, no solamente el lugar donde te sientas, sino también lo que decíamos, la iluminación, el color, todo eso también será importante, ¿no? Motivados mentalmente, ¿no? También se sentirá
en un ambiente positivo el alumno se siente motivado mentalmente, o sea, en su mente está este deseo, ¿no? O sea, dice, yo quiero aprender, yo quiero ir, ¿no? Entonces, una parte es de él, pero otra parte la genera este ambiente, ¿no? Se sienten, ay Dios, apoyados emocionalmente también, ¿no? Apoyados emocionalmente, o sea, porque hay emociones, tristeza, alegría, enojo, no sé, ¿no? Estas diversas emociones que tenemos. Entonces, cuando estás en una situación, te sientes apoyado emocionalmente por el docente, te entiende, te da tu espacio, tu momento. No sé, me ha pasado que de repente algunos alumnos me platican algunas cosas, ¿no? O sea, íntimas, ¿no? O sea, puede ser, o situaciones que están pasando, una enfermedad o un familiar. Y bueno, pues la idea es escucharlos y darles un tiempo, un espacio, ¿no? Comprenderlos también, ¿no? Deseos de ir a la escuela, ¿no? Deseosos, perdón, deseosos de estar, de ir a la escuela, de asistir, y es ahí donde yo creo que si hacemos una encuesta, les decía hace rato, pues yo creo que muchos dirían que no quiero ir a la escuela, es flojera, no me gusta, es un lugar, se me hace a veces aburrido, ¿no? Entonces, esto tiene que cambiar, ¿no? En general, con los docentes. Seguros para aprender por ensayo y error y asumir riesgos cada vez mayores, ¿no? Esta parte de ensayo y error es, pues, atrévete, ¿no? Practica, o sea, te equivocaste, pues échale ganas, ¿no? O sea, inténtalo otra vez. ¿Cuántas veces intentó Tomás Alva Edison? ¿Cuántas veces intentó prender la bombilla? ¿Saben cuántas? ¿No? Más de 2000 veces, hasta que le salió, hasta que le atinó, ¿no? Ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error, corregir. Imagínense, ¿cuánto tiempo le tuvo que dedicar a esto? ¿No? Pero persiguió su riesgo, ¿no? O sea, dijo, lo tengo que lograr, no se dio por vencido y gracias a él hoy pues, tenemos nuestros focos y todo esto, ¿no? Han mejorado, lo han perfeccionado, pero él, gracias a él tenemos esta parte. Un ambiente positivo para el aprendizaje, ¿qué nos da? Pues optimiza el aprendizaje de los alumnos, que contribuye a crear una comunidad escolar cohesionada, o sea, o unida, crea un entorno de trabajo agradable para todos. Yo como docente también me siento bien, ¿no? O sea, porque pues, hay una buena relación con los alumnos, ¿no? Combina las competencias sociales del aprendizaje con las capacidades laborales necesarias para tener éxito en la vida. Entonces combina estos dos aspectos. Y un ambiente positivo para el aprendizaje contribuye a, Alan, un aumento. ¿Verdad? Esto es importante porque, por ejemplo, ayer fui a clase a la universidad, la mitad, de entrada había 7, 8 alumnos nada más, ¿no? De como 26 que son. Yo dije, ¿qué pasó? ¿No? O sea, dije, pues ya ayer entramos de vacaciones, o sea, ya un día antes había entrado de vacaciones, ¿qué sucedió? Ya después llegaron 2, ya éramos 10, y luego llegaron otros 2, y como 12 o 13 fuimos, ¿no? O sea, la mitad. Pero dices de repente, ¿qué pasa, no? O sea, entonces es donde tú también tienes que analizar, ¿por qué no vienen los alumnos? ¿Por qué no quieren venir? ¿Por qué faltan tanto? ¿No? Pues para ti como maestro tendría que ser también un indicativo, un indicador de que pues, algo no está haciendo muy bien, tal vez puede ser, ¿no? No lo sé, o a veces coincide con las vacaciones, no sé, pero bueno. Miguel, 2. Notas más altas, o calificaciones, ¿no? Más altas, sería esta parte. Entonces contribuye a esto, mejores calificaciones. 3, Alan. Tasas más elevadas de participantes con certificación, graduados y que terminan los... Exacto, ¿no? Tasas más elevadas, ¿no? De que quieran venir a estudiar, que quieran participar, que se certifiquen, se gradúen o lo que corresponda, ¿no? Que terminen los cursos, ¿no? Esto también será fundamental, ¿no? Que no haya deserción escolar, que no empecemos con 20 y terminemos con 10, ¿no? Cuando yo iba a la facultad empezamos un montón, éramos 2 grupos, de hecho, ¿no? Un grupo en la mañana, un grupo en la tarde, éramos bastantes, por lo menos en cada grupo habíamos como unos 20, yo creo. Después del primer año se cerró un grupo porque ya no éramos tantos, ¿no? O sea, se concentraron a todos en la tarde, pero al final ya de toda la carrera, terminamos como unos 12, yo creo, de como de unos 40 que no. Y siempre saliendo, ¿no? A veces se van saliendo, pues algunos no terminan, ¿no? Pero bueno. ¿Qué debemos tener en cuenta? No, perdón, falta el último. No, perdón, nos falta otro. 2 todavía, perdón, Alan. Un mayor vínculo con la escuela o instituto de capacitación. Pues sí, ¿no? Yo por lo menos me gusta mi escuela, por lo menos la reconozco, o acabo odiándola, ¿no? Puede ser, ¿no? O sea, dependiendo de esto, o sea, acabo muy decepcionado de lo que ahí pasó. Entonces, pero o me vincula o me separa, ¿no? Totalmente. ¿Y la última, Miguel? De alto riesgo, ¿no? O sea, riesgo no que ponga en riesgo su integridad, sino en riesgo ¿cómo se llama? Poner en riesgo su trayectoria académica, ¿no?
Yo también acá en la universidad soy tutor, ¿no? Porque trato de cuidar la trayectoria de los alumnos, ayudarles un poco, acompañarlos, ¿no? Les pongo ciertas actividades que ellos puedan conocer, las legislaciones que hay en la universidad o un poco cómo manejar sus emociones y todo esto, ¿no? Ayudarles. Y si veo que están en riesgo, pues apoyarlos, ¿no? A tratar de acercarme a ver qué onda, qué podemos hacer, qué problema tienes, ¿no? No tengo tantos alumnos de ese tipo, ¿no? O sea, digo, tutorados, perdón. Pero bueno, sí, hay que ayudarles, ¿no? Ahora, vamos a la última parte. ¿Qué debemos de tener en cuenta para crear ambientes positivos? ¿O qué tengo que hacer? ¿No? O sea, ¿qué tengo que poner atención? El primer punto es empatía, ¿no? O sea, ser empático, ¿no? Esta parte es, la definición es como ponerme en los zapatos del otro, ¿no? O sea, meterme en sus zapatos y saber qué está sintiendo, qué está pensando, esa es un poco la empatía. Entonces, tenemos que construir un alumnado empático, ¿no? O sea, yo como maestro, pero entre ellos, o sea, que ellos puedan ser empáticos unos con otros, porque ¿qué es lo que generalmente cuando un alumno pasa al frente y se equivoca, qué es lo que hacen los demás? Se ríen, se burlan, ¿no? Ahí como que, ¡y qué tonto, qué menso!, ¿no? O sea, y entonces eso es malo para el otro chico, ya no, nunca más va a querer pasar enfrente, nunca más va a querer participar en eso. Y me vino a la mente que allá en Cuernavaca estaba un hermano que pues no sabía mucho de la Biblia, pero él los ancianos le daban un tiempo de 15 minutos para ir leyendo la Biblia. Entonces él hacía su mejor esfuerzo, yo veía que llegaba temprano, se esforzaba y él leía. Y de repente un día una persona dijo, ay no, ya se va a parar otra vez a leer, ¿no? Pero eso no tiene caso, eso yo lo leo en mi casa, ¿para qué vienen los días? Lo opacó de tal manera que nunca más se volvió a parar para querer participar en eso. Sí, o sea, sucede en un servicio dominical, sucede en un aula, sucede en cualquier lado. Cuando lastimamos a alguien de esa forma, de esa manera, ya difícilmente la persona querrá volver a participar, no se sentirá a gusto inclusive en ese grupo, ¿no? Entonces, tenemos que enseñar, no podemos ser el otro, ¿no? O sea, no podemos totalmente, pero enseñar a ponerme en el lugar del otro. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué le duele, no? O qué le alegra también, ¿no? A ponerme en el lugar del otro. Entonces, tanto para alumnos como para profesores, como para todo el grupo. Esto será importante. Todos ponernos en el lugar del otro. Si yo pienso más en el otro, un poco más en el otro, la relación, el ambiente podrá mejorar un poco más, ¿no? Entre nosotros. Vínculos, Alan, por favor. Es fundamental el vínculo y tiene que ser cuidado desde el primer día. No se debe olvidar que el docente es un referente, una figura que va a guardar en su mente para todo. No, y es real, ¿no? Nos acordamos de nuestros maestros, ¿no? Yo me acuerdo de aquel maestro que aventaba los... y ese era un vínculo, ¿no? Muy positivo, ¿no? Pero era un vínculo, ¿no? Con este maestro. Entonces, es fundamental, ¿no? Estos vínculos, pero vínculos sanos, vínculos respetuosos, serán obviamente mucho mejores, ¿no? Entonces, tenemos que cuidar, ¿no? Esta parte de los vínculos desde el primer día. Dicen que la primera impresión es la que cuenta, ¿no? Entonces, yo el primer día trato de llegar con mis alumnos, con la presentación, con ponerles, pues, sí, las reglas, ¿no? Con todo lo que hacemos y cuidar esta parte, ¿no? O sea, que nos una. Y la primera clase no la doy, ¿no? Aquí es diferente porque ya nos conocemos más y todo esto, pero por ejemplo, allá en la universidad es diferente. No hay clase, el primer día no hay clase, pero podemos platicar, podemos conocernos, podemos acercarnos, ¿no? Podemos explicar un poco de la materia en cuestión de qué temas vamos a ver solamente, el objetivo, cuestiones muy sencillas y es como el relax, ¿no? La primera clase es relax, o sea, relájate, y la próxima pues ya empezamos, ¿no? Pero ahorita la primera es para conocernos un poquito más, vamos a entrar en confianza, ¿no? Eso es bueno, ¿no? Cuando estamos sobre todo en una clase, en esa parte es bueno. Y el que sigue es confianza, precisamente. Miguel, por favor. Crear lazos entre el docente y el alumno, entusiasmar y promover ambientes de confianza y incentivar a los alumnos en su desarrollo promoviendo un pensamiento. Ok, reflexivo, ¿no? Entonces, la confianza es la base del vínculo, ¿no? Lo que estábamos mencionando ahorita, ¿no? O sea, si tú generas esta parte, pues obviamente te llevará súper bien, ¿no? A mí me encanta que de repente luego mis alumnos me saluden, ¿no? O sea, me recuerden, ¿no? O sea, se ha generado este vínculo entre nosotros, aunque ya no sean mis alumnos, ¿no? Aunque ya han pasado varios semestres,
me saludan bien, se acercan, me platican algo, no sé, ¿no? O sea, y eso es padre, ¿no? Eso es bonito ahí con los alumnos, a otros que pasan junto a ti, ni te pelan, ¿no? Ni te saludan, ¿no? O sea, entonces, digo, hay de todo, ¿no? Hay de todo, pero pues, generas vínculos con algunos, con otros es más difícil, algunos son más renuentes, más resistentes a esta parte, pero es una labor del maestro generar esta confianza, ¿no? O sea, generar lazos entre docente y alumno, ¿no? Pero también esto lo logras a través del entusiasmo, de promover este ambiente de confianza, de poder tener la libertad de poder hablar y sin que seas juzgado, ¿no? Sin que tengan que marcar o decir alguna cosa. Entonces, cuidar esa parte. Alan, reconocimiento. Promover la motivación de logro. Enseñarle al alumno su propio progreso. Cuando se elogia al alumno por su esfuerzo o actitud, se fomenta su perseverancia. Y cuando se enfrenta a tareas de mayor dificultad, será más fácil que Más disminuya, difícil. perdón, más difícil que disminuya su desempeño. Utilicemos el elogio específico como el elogio. ¿Sí? O sea, tanto a un alumno individual como a todo el grupo, ¿no? O sea, cuando ha salido bien, cuando los promedios, cuando las labores, cuando los proyectos han sido correctos, pues a todos, ¿no? Cuando es solo un alumno, pues también, ¿no? Pero fíjense, esta parte del reconocimiento es muy importante porque como seres humanos solemos marcar mucho el error, remarcar mucho el error, ¿no? O sea, te equivocaste, fallaste, no entregaste la tarea y estamos duro y duro, ¿no? Ahí. Pero cuando el alumno lo hace bien, no reconoce. O sea, esta es una cuestión mucho que tenemos los seres humanos. Queremos marcar mucho la equivocación, el tropiezo. Pero cuando las cosas se hacen bien, ¿por qué no entonces también hacemos lo mismo? Lo estamos recordando y recordando y recordando a cada momento. Es decir, que bueno, te esforzaste, le echaste ganas. Entonces, no somos parejos en esta parte, ¿no? Entonces, por eso hoy es una forma muy adecuada, ¿no? De generar este vínculo y esta confianza, comunicación en el ambiente, ¿no? En un aula, ¿no? En un grupo, el reconocimiento, ¿no? O sea, el alumno se esforzó, lo logró, reconocerse. O sea, por lo menos delante de todos. A lo mejor no le vamos a entregar un papel, ¿no? Pero por lo menos delante de todos. Luego yo lo que hago con mis alumnos es también, al que saca 10, pues un aplauso. O sea, se esforzó, ¿no? O sea, yo creo que les echó ganas, estudió y todo. Pues si sacó 10 es porque en realidad sabe, ¿no? O sea, por lo menos, no sé si se aprende todo de memoria, pero sabe, le está echando ganas, ¿no? Entonces, esto va a fomentar también en el alumno su actitud, una actitud correcta. O sea, el ser humano necesita reconocimiento, ¿no? O sea, nosotros necesitamos, si alguien te dice, le estás echando ganas, vas muy bien, no, tú mismo te motivas, ¿no? O sea, es una forma de motivación. Refuerzos no verbales, Miguel, por favor. Esto es bien importante, ¿no? La parte de la comunicación no verbal. Dice, el 80% de lo que comunicamos, lo comunicamos con no palabras, con nuestro cuerpo, con nuestros ojos, con nuestra expresión facial, con la posición de nuestro cuerpo, ¿no? Estamos expresando. Algunos dicen, por ejemplo, ahorita me acordé que Miguel está así con los brazos cruzados, ¿no? Algunos dicen que si un alumno está así es que no quiere ponerte atención. Es una señal de que no quiere ponerte atención. No lo digo por Miguel, pero me acordé ahorita, ¿no? Pero te das cuenta, ¿no? Te das cuenta cuando un alumno también, tu mirada está en otro lado, ¿no? O sea, entonces te ubicas. Pero también ellos, alumnos, como a ti maestro, se dan cuenta de esto. No puedes reconocerle a alguien teniendo una mala expresión con tu cara, con tu cuerpo, no le puedes reconocer, ¿no? O sea, entonces tienes que, pues, una sonrisa, ¿no? O sea, una sonrisa, esto será fundamental, ¿no? La alegría que denotes, pero porque a veces los maestros suelen ser bien parcos, bien serios, ¿no? Sí. La parte no verbal, no, un poquito la parte no verbal, dice, no contradigas lo que dices con lo que haces. O sea, si tú estás diciendo algo y tu cuerpo te está expresando otra cosa, pues no, ¿qué pasó? No es como cuando tu esposa te dice, ¿me quieres? Y tú, sí, te quiero. Es así como que, no, pues, o sea, tu cara está diciendo algo totalmente distinto de que sí quieres a la persona que te dice. O sea, tus acciones hablan tan fuertes que no me dejan escuchar tus palabras, ¿no? O sea, tu expresión es muy fuerte, ¿no? Entonces tenemos que cuidar eso. Lo dice Loza. Eso quedó grabado en la clase. Bueno.
Claro, no tienes que expresar lo que sientes. Si vas a hablar un Sí, tema de exhortación, bueno, exhortación tenemos que ser normal, esa emoción, vas a usarla. Cuando vas a hablar de esa vas a hablar tienes que sentirlo sentirlo, ¿sí? con la Es emoción, humano. ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Fíjate que ahorita que comentas eso, yo o sea, saludo a Jesús, ¿no? Nuevamente, ¿cómo él expresaría lo que sentía, ¿no? O sea, ¿cómo mostraría su emoción? Yo creo que era muy bueno en esto. Y dice que cuando, no recuerdo en qué parte del Evangelio, menciona que cuando ve a Jerusalén, llora, ¿no? O sea, dice, o sea, que Jesús llora, o sea, le invade una emoción muy, muy fuerte, ¿no? Y le dice, oh Jerusalén, Jerusalén, ¿no? ¿Cuántas veces he querido juntarte, ¿no? Como una gallina junta a sus pollitos, pero no quieres, ¿no? O sea, hijo, qué emoción, ¿no? O sea, o sea, si te pones en un momento así en la vida de Jesús, o sea, qué emoción estaba sintiendo al transmitir eso que estaba mencionando, ¿no? O sea, o al enseñar, al hablar, al compartir con alguien, pero esto. Rutinas que aportan seguridad, Miguel, ¿verdad? ¿Sí? Se puede comenzar la jornada dedicando minutitos a la lectura y a la reflexión, siempre utilizando El curso. Digo, aquí la creatividad es lo que nos permite manejar esto, o sea, pero poner alguna rutina que te permita hacerlo. La lectura pues, podría ser muy bueno, ¿no? O sea, practicarlo, un video y comentar, un video corto. A mí me gusta mucho esto de los videos, poner videos con mis alumnos y comentar, ¿no? O sea, ¿qué piensan de esto? A ver, y que tengan la libertad, ¿no? Que sientan la libertad. Y a veces ni siquiera son del tema, ¿no? Del que estamos viendo, sino de otra cosa, de la vida, para reflexionar, para pensar, pero que te permiten ser participativo, que te permiten adentrarte en ciertas cuestiones, en este caso, pues permiten aportar seguridad, ¿no? 7, Alan, conectados con la vida real. El mensaje sea significativo, la educación no puede estar desconectada de lo que ocurre en la vida real. ¿No? Sí, totalmente. Entonces, si por algún momento estás enseñando historia, a mí me tocó en algún momento enseñar una parte de historia en una materia y decirles, bueno, la historia, está ahí el legado para que no cometamos los mismos errores hoy, ¿no? O sea, conéctalo con la vida real, ¿no? De alguna manera, o sea, decir, todas estas cosas que pasaron, porque analizábamos la Segunda Guerra Mundial, analizábamos varias cuestiones, para que esto nos tiene que servir como una reflexión, ¿no? De no equivocarnos con las cosas y cómo está el mundo hoy y las cosas que hacemos. Entonces, esto será muy importante, que todo el aprendizaje vaya enfocado en lo de hoy. Lo que estamos viendo ahorita es cuestiones prácticas, ¿no? Cuestiones de la educación, de todos los días, de lo que hacemos. Entonces tenemos que cambiar en esto, o mejorar en esto, ¿no? 8, Miguel. potenciar las fortalezas, virtudes y cualidades de los alumnos. En la educación, tradicionalmente, ha predominado la definición de errores, un rendimiento de demostrar las fortalezas del alumno, el subrayado en rojo. Ajá, o sea, muy marcado, es lo que les decía hace rato, ¿no? O sea, muy marcado. En cuestión de reconocimiento, por ejemplo, solemos marcar mucho el error, pero reconocer poco el logro, el éxito, ¿no? Entonces, eso tenemos que ahí que potenciar las fortalezas, virtudes, cualidades de los alumnos, porque realmente dicen por ahí que en el caso de los niños, por ejemplo, como papás, para borrar una palabra mala que tú le dijiste a tu hijo, necesitas 19 palabras, 19 o 21 palabras buenas. Entonces, así funciona nuestro cerebro. O sea, absorbemos más lo negativo que lo positivo. Entonces, necesitamos mucho trabajar en lo positivo, ¿no? En lo positivo, en la virtud, en la cualidad, o sea, reforzarlo, trabajarlo, reconocerlo mucho para que el alumno se la crea, ¿no? O sea, en esto no hay otra opción. ¿Puede? Ajá. Fomentar la participación. Fomentar su participación haciéndolos protagonistas de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Fomentar su autonomía y seguridad. Participación, ¿no? O sea, pues en opiniones, ¿no? En aportes, ¿no? A la clase, pero también su autonomía, su seguridad, ¿no? Esto es fundamental porque hay alumnos que no quieren hablar. O sea, tú preguntas, o sea, todo ese silencio sepulcral, ¿no? Cuando en general la gente es participativa, pero a veces son los miedos, ¿no? La inseguridad de, no, pues me voy a equivocar con lo que voy a decir, entonces hay que fomentar esto, ¿no? El sentido del humor, ¿se acuerdan que les platicaba esto? Ajá. ¿No? Hace algunas clases, que les decía que es súper importante, el sentido del humor es fundamental. Miguel, por favor.
El 10. Ok, esto es fundamental, ¿no? Entonces, sentido del humor, ¿no? O sea, que sea divertida la vida, por qué amargarse? ¿Por qué que todo ser serio, ¿no? Entonces, un chiste, un chascarrillo, de repente está súper bien, ¿no? Inclusive el domingo, ¿no? O sea, en la prédica, yo un día, en una prédica, pues conté un chiste. De repente, tú mismo te cierras en estos esquemas que hemos creado, ¿no? Pero en general, pues creo que podemos hacerlo ameno, creo que podemos hacerlo divertido. Si la gente, yo cuando me puedo reír el domingo, me siento mejor, me siento más conectado con lo que está diciendo el predicador, ¿no? Entonces, esto es fundamental. Algo tengo que hacer para conectar a la gente. Una cosa puede ser el sentido del humor, ¿no? Entonces, fíjense, cuando se le preguntan a los alumnos qué valoran más de su profesor, una parte muy recurrente es su sentido del humor. Este maestro que yo les digo que recuerdo mucho, Abraham, ya me acordé de su nombre, era súper chistoso, ¿no? O sea, era súper chistoso, los chistes, esto que les digo, que comentaba, eso me encantaba, ¿no? Se sale de lo formal. Aprendizaje cooperativo, Alan. Dice, un aprendizaje donde todos nos necesitamos. El aprendizaje cooperativo es el aprendizaje en comunidad, en el que confluyen y conectan ideas. ¿Qué es lo que nos permite aprender las habilidades? ¿Qué es lo que nos permite aprender las habilidades sociales que nos son tan importantes en el mundo de hoy? Se fomenta así la colaboración entre alumnos, la asertividad, el respeto o la adquisición de estrategias para mejorar la reunión, la regulación emocional. Ok, el aprendizaje cooperativo. Entonces, realmente hemos sido creados por Dios para vivir en grupos, ¿no? Ninguno ha sido creado como una isla para aislarse, ¿no? Para vivir solo, ermitaño, ¿no? Nosotros decidimos a veces ese tipo de cuestiones, pero en realidad el maestro en una clase, en un aula, es quien fomenta el aprendizaje cooperativo, ayudarse unos a otros, hacer trabajo en equipo, actividades, o sea, poner actividades que puedan permitirle a los alumnos interactuar en esto, ¿no? Por ejemplo, algo que me gusta a mí son los foros, ¿no? Esa es la parte de interactuar ahí. Podemos comentar, podemos compartir. Yo leo lo que puso el otro, me inspiro un poquito, ¿no? Con esto, o le doy una opinión acerca de esto, pues una parte cooperativa, ¿no? Un poco en esto, o ciertas investigaciones, ciertos trabajos. Esto será entonces fundamental porque confluyen ideas, conectan ideas, ¿no? Todo esto y será muy bueno. Y el 12, Miguel, el rol del profesor docente. Innovador, ¿no? Entonces, el rol del profesor es fundamental, es importantísimo, ¿no? El rol del profesor, o sea, tenemos que ser conscientes de ello, ¿no? Yo tengo que valorar la importancia que tiene el ser docente, el papel que tengo de transmitir algo, pero no solamente el hablarlo, sino cómo diseño todo esto que hago, ¿no? Entonces, tengo que darme cuenta de cómo puedo mejorar esto, cómo puedo trabajar más esta cuestión. Entonces, algunas cuestiones pueden crear, puedo yo cambiar, puedo mejorar. Yo todo el tiempo estoy, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué puedo implementar? Aquí somos menos, somos poquitos, pero por ejemplo, siempre en la universidad es esta parte donde estoy ahí. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué mejoro? ¿Qué les pongo hoy? ¿Qué video? ¿Qué dinámica? ¿Qué cuestión? ¿No? Puede ser ahí para cambiarlo. Y aquí también debe de ser, ¿no? O sea, aunque somos menos, pero debemos también de hacerlo. Siguiente dice el educador. Entonces, bueno, estos que mencionamos eran como aspectos, elementos para tomar en cuenta, para generar este ambiente, ¿no? Entonces, el educador debe crear en los alumnos curiosidad, atención por los conocimientos que se le comparten. Entonces, a menudo lo que se aborda en las aulas son los síntomas, el mal comportamiento, la pasividad, ¿no? Y no las causas, ¿no? O sea, ¿qué está ocasionando esto? Puede ser que el mismo instructor es el problema, ¿no? O sea, de que el alumno no está aprendiendo y yo estoy duro y duro y duro con el alumno, ¿no? Entonces, cuando el instructor ama lo que hace, lo que el alumno aprende es el espacio emocional del profesor. O sea, una conexión emocional, ¿no? O sea, alegría, ¿no? Emoción, ¿no? O sea, como tal ahí en esto. Entonces, enseñar no es instruir, no es entregar datos, es proporcionar un ámbito experiencial a todo el grupo. ¿Qué decía la frase de hoy que vimos? ¿Qué decía Albert Einstein? Yo no enseño a mis alumnos. Les proporciono la forma, las condiciones en que ellos pueden aprender, la experiencia para que aprendan.
Esa parte, esa es clave, ¿no? Por eso dije, wow, esta conecta con esta cuestión, ¿no? O sea, totalmente. Entonces, realmente enseñar no es instruir, no es entregar datos, es proporcionar un ambiente, un ámbito experiencial a todo el grupo. O sea, todo lo que hemos platicado, ¿no? Todo lo que podemos diseñar en esto. Entonces, no podemos separar los procesos emocionales de los cognitivos, que es lo que queremos hacer siempre en las escuelas. Aquí todo es serio, aquí no nadie se ríe, aquí no hay faltas de respeto, todo esto, ¿no? O sea, y los vamos a un extremo. La parte de las emociones las suprimimos, ¿no? Las suprimimos y entonces el alumno no aprende. O sea, no podemos separar estas dos cosas, no puede aprender. Ya vimos los dos procesos en los hemisferios, ¿no? Uno es lógico, otro es más emocional, ¿no? O sea, uno vuelve más racional, pero el otro es más emocional. Se tienen que combinar los dos para poder aprender, ¿no? Entonces, todo lo que conduce a la adquisición del conocimiento, como curiosidad, la atención, la memoria o la toma de decisiones requiere de emoción, ¿no? O sea, hay que generarle esa emoción al alumno. O sea, has visto a los niños cuando están ahí emocionados por hacer alguna actividad, pues es esa parte, ¿no? Es lo mismo que podemos generar en los grandes. Entonces, somos uno en mente, en cuerpo, alma, emociones, espíritus, sueños, ansiedades, deseos, frustraciones, conocimientos. Somos uno solo. Combinemos todo esto, no solo tomemos una parte. Cuando seamos maestros, combinemos todos, o sea, que experimentemos una sensación integral de todas estas cosas, ¿no? Entonces, debemos educar para ayudar a los alumnos a ser personas íntegras, ¿no? Desde que nacemos somos seres emocionales y sociales, por lo que tenemos que alentar la cooperación, la empatía, el altruismo de los alumnos, ¿no? Alentarnos en su capacidad de investigar, de curiosear, ¿no? O sea, ser creativos, ser flexibles, darse chances de fallar, ¿no? Esto de ensayo-error, ¿no? De equivocarse, de regarla, ¿no? No sé, o sea, ahora que vean la película, nada más quiero platicarles una frase, una parte de la película más o menos que me acuerdo de esta, de la Sociedad de los Poetas Muertos, para que la puedan ver. De repente los alumnos se suben a las bancas, ¿no? Están arriba de la banca, o sea, la mesa, están arriba de la mesa y de ahí están exponiendo o haciendo ciertas cosas, ¿no? Entonces, y de repente otros maestros dicen, eso no se hace, ¿no? Y de repente el maestro dice, sí, pueden hacerlo, o sea, tienen la libertad, ¿no? La espontaneidad, ¿no? Todo esto. Entonces, seguramente, ¿no? Dice, seguramente de esta manera vamos a contribuir con una mejor sociedad, ¿no? Creando entornos entre todos día a día, ¿no? O sea, en esto. Digo, hablamos aquí desde un aspecto de la iglesia, ¿no? Enseñando, pero realmente esto lo podemos poner en práctica, pues, en todos lados. Última parte, dice, ¿cómo creamos también entornos positivos? ¿No? Explicando la importancia de lo que se enseña, ¿no? Eso también será fundamental. Alan, ¿nos ayudas con el 1, por favor? Alentando a los alumnos a fijarse. Pues que se pongan metas, ¿no? Puede ser una calificación. O sea, yo te invito a que ponte una meta. Ok, el alumno dice, yo voy a sacar 9. Yo me motivo para sacar. O un rango, entre 9 y 10. Yo me voy a sacar este curso, ¿no? Quiero sacar esto. Pues, ya es algo, por lo menos. O aprenderme de memoria tal, ¿no? O sea, citas bíblicas, por ejemplo, podemos pensar aquí. Aprenderme 10 citas bíblicas en este curso, ¿no? Por ejemplo, ya es un reto, ¿no? Una meta que se puede poner. 2, Miguel. Ok, entonces esto es fundamental entenderlo. Yo no soy ya alguien que transmite el conocimiento, soy facilitador para que el alumno tenga el conocimiento. Yo facilito simplemente recursos, conocimientos, ¿no? Pero yo, o sea, en realidad no estoy enseñando, ¿no? A veces no soy quien enseña, sino es el mismo alumno el que decide aprender en esto y posibilito que el alumno se dé cuenta de sus capacidades, sus retos, ¿no? Que hay, y en este caso también hablando del mundo exterior como una realidad, ¿no? O sea, no podemos cerrarnos, por ejemplo, aquí en la iglesia, no podemos dejar de fuera todas las cosas que pasan, ¿no? O sea, y enfocarnos en nosotros y no hablar de lo que está afuera. 3, Alan. Dice, valorando activamente a todos los alumnos. ¿No? Dándoles un valor, ¿no? Un valor activo, ¿no? Todos son fundamentales, ¿no? Todos son importantes. 3, 4, perdón. Sí. Será ahí de aprendizaje. O tú para ellos. Tú para hacia ellos, entonces es enseñanza, sí, está bien. Sí, está bien, es enseñanza.
Claro. Todos tienen un grado. No todos tienen la capacidad de decidir la forma en que estamos. Claro. Y a veces valoramos que tu hermana sabe más, tu hermano sabe más. Y los comparamos. Y los comparamos. Y ese es un error. Ese es un error. Claro. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Y por eso todos, en mayor o menor grado, pero todos tienen un valor, ¿no? En esta parte. Sí. Ajá. Comodidad. Entonces, incluyendo la enseñanza fuera de la zona en que nos sentimos seguros, nos sentimos cómodos, no nos arriesgamos, no emprendemos, no corremos riesgos en esto. Entonces, pues hay que salir como docentes de esta zona segura, ¿no? Y no estar en donde no pasa nada, no corro ningún riesgo. Alan. Dice, ayudando a pensar de forma divergente. Ok, ese es el punto del lateral, ¿no? La parte lateral o la parte lineal, ¿no? El otro, el mismo nombre es convergente y divergente. Convergente es el lineal, que hace las cosas siempre igual, siempre de la misma manera, no toma riesgos, no sale de zona cómoda. O el divergente, ¿no? El que piensa de una forma distinta, intenta cosas distintas, diferentes, para hacer la misma cosa, ¿no? Para hacer la misma, pero lo hace de unas formas diferentes. Entonces, piensa a los alumnos, ¿no? Hay un ejercicio, por ejemplo, ¿cómo llegar del punto A al punto B? Y yo luego le pongo a veces a los alumnos, todos tenemos que llegar del punto A al punto B, pero de una forma diferente, cada quien de una forma diferente. Entonces todos van, uno puede ser caminando, otro puede ser corriendo, otro puede ser brincando, otro puede ser arrastrándose, pero todos estamos haciendo lo mismo de una forma diferente. Eso es pensar de forma divergente. De repente, cuando somos un montón de alumnos, de repente, ¿yo ahora cómo le hago, no? Si se quedan como sin recursos, ¿no? Ya se acabó, ya pasaron todos, ya todos pusieron en práctica. Siempre, si tú buscas dentro de ti, hay una forma distinta de poderlo hacer. Entonces, piensa de forma divergente. ¿Alan? Perdón, Miguel. Para todos. ¿Qué es la autoestima? Es el amor que tienes por ti mismo, ¿no? O sea, el amor que te generas para ti mismo. Entonces, en esto tenemos que trabajar mucho porque a veces tenemos una autoestima baja, ¿no? O sea, no nos amamos, no nos queremos, no nos valoramos, no nos apreciamos. Por el contrario, nos despreciamos, nos vemos a un espejo y dices, qué feo, ¿no? No sé, ¿no? Cuestiones así. No puedo, hay cosas que no puedo cambiar. Entonces, ¿para qué me meto en ello? Entonces, para ayudarle a los alumnos a fomentando esta parte de ámate, ¿no? O sea, ámate, o sea, tú eres importante. Por el hecho de estar aquí, eres importante. Punto, ¿no? O sea, habrá otras cosas que tenemos que trabajar, pero eso es fundamental. Y el último. Siendo explícitos con nuestras expectativas en las aulas. Ok, también eso será fundamental, poder explicar claramente qué espero yo como maestro de los alumnos, qué quiero, ¿no? Qué requiero también de ellos, será fundamental. ¿Ok? Entonces, bueno, hoy lo que estuvimos viendo es esta parte de los entornos, ¿no? De los ambientes, cómo generar estos ambientes, cómo proveer desde un espacio seguro, un espacio adecuado, un espacio animante, alegre, ¿no? Todo esto será fundamental, ¿no? Y combinado con el conocimiento, con los materiales, con los recursos, con todo lo que hay con el conocimiento, será fundamental para generar, pues, todo esto en el aprendizaje, en los alumnos, que puedan ellos verdaderamente aprender. Entonces es fundamental, tómalo mucho en cuenta, ¿no? Y ponlo en práctica, ve poniendo en práctica, crea tú tus mismos entornos, tus mismos ambientes, será fundamental. Para los que están viendo el video igual, ¿no? Genera tus propios entornos en esto para que lo puedas hacer y poner en práctica. ¿Ok? Bueno, con esto cerramos entonces la clase número 4 y les agradezco su atención.